Un niño sin hogar siguió las huellas de un caballo herido, pero lo que descubrió al final de ese rastro cambiaría su destino para siempre. ¿Quieres saber qué pasó después? Suscríbete para más historias emocionantes, llenas de misterio y sorpresas. A la mañana siguiente, la plaza amaneció envuelta en una neblina espesa. El aire olía a tierra mojada y pan tostado. Tomás, envuelto en su chamarra raída, observaba desde el banco más apartado cómo los vendedores abrían sus puestos y los primeros clientes cruzaban el empedrado. Nadie lo miraba, pero él sentía el peso invisible de sus ojos, ese susurro que se arrastraba por el pueblo cada vez que alguien lo veía cerca de las tiendas. Mercedes se movía ágil entre los sacos de harina y las charolas de pan dulce. Sus manos, arrugadas pero firmes, trabajaban con una eficiencia tranquila, aunque de vez en cuando se detenía para lanzar una mirada disimulada hacia Tomás. Él fingía no darse cuenta, jugando con un trozo de cuerda que había encontrado en la calle. El día avanzaba lento, como si todo el pueblo estuviera recuperándose del susto de la noche anterior. El caballo, ese que cruzó la plaza a toda prisa, era el tema de todas las conversaciones. Unos decían que era el potro de don Aurelio, otros murmuraban sobre viejas supersticiones de animales perdidos antes de grandes desgracias. Tomás escuchaba fragmentos de esas pláticas, pero no se atrevía a acercarse. Cada vez que alguien lo notaba, bajaba la cabeza y se hacía más pequeño. El recuerdo de las risas crueles de los muchachos aún le daba vueltas en la cabeza. No quería problemas. Ya bastantes tenía con el frío y el hambre. De pronto, un grito rompió la calma. Una niña había tropezado cerca de la fuente y su helado se había caído, manchando su vestido nuevo. Su madre, furiosa, miró a su alrededor buscando un culpable y por reflejo sus ojos se posaron en Tomás. «Fue él», gritó la mujer. «Seguro estaba molestando. Siempre anda merodeando». La plaza se detuvo. Mercedes salió del local y caminó directo hacia Tomás, que sentía cómo las miradas se volvían cuchillos. No supo qué hacer, así que se quedó quieto, esperando lo peor. «Dejen al niño en paz», dijo Mercedes con voz clara, más fuerte que de costumbre. «No ha hecho nada, y yo lo estaba viendo desde aquí». La tensión se disipó poco a poco, aunque algunas miradas seguían cargadas de desconfianza. La mujer recogió a su hija y se alejó resoplando. Tomás tragó saliva, aliviado y avergonzado a la vez. No quería ser un problema, ni el centro de atención, pero parecía que en ese pueblo nunca podría pasar desapercibido. Mercedes se acercó y se sentó a su lado, sin decir nada. Por un rato, solo escucharon el bullicio lejano y el canto de los pájaros en los cables. El silencio pesaba más que cualquier palabra. «No tienes por qué irte», dijo de repente, como si le leyera la mente. «Si quieres, puedes ayudarme a limpiar las mesas y te doy algo de desayuno». Tomás dudó, pero el estómago rugió más fuerte que sus temores. Se levantó despacio y la siguió, sintiendo cómo, por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía una oportunidad en lugar de una condena. Dentro de la panadería, el calor y el aroma a canela lo envolvieron. Mercedes le pasó un trapo y señaló las mesas con un gesto. El niño se puso manos a la obra, torpe pero entusiasta. Entre cada mesa limpia se colaba una mirada furtiva de Mercedes, atenta a cada movimiento, a cada sombra de tristeza en su cara. Ella no decía mucho, pero su presencia bastaba para ahuyentar la soledad que Tomás arrastraba como una sombra. Al terminar, Mercedes le sirvió pan y chocolate caliente. Tomás comió callado, cuidando de no dejar migas, sintiendo que, al menos por un rato, el mundo no era tan hostil. Afuera, la neblina empezaba a disiparse y los primeros rayos de sol caían sobre la plaza, prometiendo un día distinto. Pero algo en la mirada de Mercedes y en la suya propia decía que la calma era solo momentánea. Algo más grande, aún sin nombre, se avecinaba.
La tarde se desmoronó en una tormenta. El cielo, de un gris cargado, se vino abajo de repente, lanzando cortinas de agua sobre el pueblo. Tomás corrió buscando refugio, zigzagueando entre los charcos que crecían en las calles empedradas. El mercado estaba vacío a esas horas, pero al menos el techo de lámina detenía lo peor de la lluvia. El ruido del agua golpeando era ensordecedor. Tomás se encogió contra un pilar, abrazando las piernas, y observó cómo el viento arrastraba hojas, papeles y el olor amargo de la tierra mojada. En ese rincón, por un rato, la soledad se sentía menos dura. Los sonidos de la tormenta eran como una barrera contra el resto del mundo. De pronto, un estruendo distinto rompió el ritmo de la lluvia. Era un golpe seco, algo que no encajaba con el vaivén del agua. Tomás se asomó con cautela, espiando entre los tablones. Por el borde del mercado, algo se movía a toda velocidad, apenas una sombra más oscura bajo la lluvia. Un relincho se coló en el aire, tan agudo que a Tomás se le erizó la piel. No era un ruido común. La última vez que escuchó un caballo tan cerca fue la noche anterior, pero este sonido traía algo diferente, un dolor que atravesaba la tormenta. La curiosidad pudo más que el miedo. Tomás esperó a que la lluvia bajara un poco y se aventuró fuera del mercado con el corazón a mil. El lodo le salpicaba los pantalones y el frío le mordía las mejillas, pero avanzó pegado a las paredes buscando la fuente de aquel ruido. Al doblar una esquina, sus ojos se toparon con las huellas frescas de un caballo. No eran huellas normales, estaban profundas, marcadas en el barro, y de una de ellas salía un hilo de sangre que se mezclaba con el agua sucia. Tomás se agachó, tocó el lodo con la punta de los dedos y miró a lo largo de la calle. Las huellas seguían, zigzagueando hacia la parte más oscura del pueblo. Por un momento pensó en volver. Nadie lo esperaba, nadie se enteraría si se quedaba allí bajo techo. Seguro, pero algo dentro de él, una mezcla de inquietud y esperanza, lo empujó a seguir mirando, a querer saber qué había pasado con el animal. Una puerta se abrió de golpe, sobresaltándolo. Era el señor Ramírez, el carnicero que sacaba cubetas de agua sucia para lanzarlas al canal. Al ver a Tomás, arrugó la frente. «¿Qué haces ahí, mocoso?», le gritó sin molestarse en disimular su desconfianza. «Lárgate, o vas a agarrar una pulmonía». Tomás no contestó, solo retrocedió un paso y esperó a que el hombre se metiera otra vez en su local. Cuando la puerta se cerró, el niño volvió a concentrarse en las huellas. El corazón le palpitaba rápido y el sonido de la lluvia parecía acompañar el ritmo de sus pasos. Avanzó, siguiendo el rastro de sangre y lodo cada vez más lejos del mercado. Cada tanto, giraba la cabeza para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando, aunque la lluvia y la noche hacían difícil ver algo más allá de su propia sombra. De pronto, el rastro se detuvo en una esquina donde el lodo era más espeso. Tomás se agachó otra vez. Había algo extraño, una herradura torcida, medio enterrada, como si el caballo hubiera tropezado y después se hubiera levantado a duras penas. Se quedó ahí, respirando hondo, mientras el agua le escurría por la frente. No podía saber qué le pasaba al animal, pero sí supo, sin entender por qué, que esa noche su vida estaba a punto de cambiar. Miró hacia el final del callejón, donde las huellas desaparecían en la oscuridad. Allí, bajo la lluvia, Tomás tomó una decisión que ni él mismo imaginó. Seguiría esas huellas, aunque no supiera a dónde lo llevarían. La lluvia caía más leve cuando Tomás se animó a dejar el resguardo de la última esquina del mercado. Las huellas, profundas y desordenadas, se alejaban hacia el campo abierto, como si el caballo hubiera perdido toda orientación. Había algo en ese rastro que lo jalaba, una mezcla de curiosidad y esa sensación extraña de que, si ayudaba a ese animal, tal vez también podría salvarse a sí mismo de esa soledad que le apretaba el pecho todas las noches. Con cada paso, el pueblo quedaba atrás.
Las casas dispersas, los faroles anaranjados que titilaban, el ruido lejano de la televisión en alguna sala cálida. Todo se desvanecía mientras Tomás avanzaba entre charcos y lodo. El aire, más frío allá afuera, olía a pasto recién cortado y a tierra mojada. El silencio solo se rompía con el sonido lejano de un trueno. De pronto, algo lo hizo detenerse. Entre las huellas de barro encontró un pedazo de tela enredado en un arbusto. Era de color azul, como el forro de una silla vieja, y tenía manchas de sangre. Tomás lo tocó con la punta de los dedos, sintiendo la humedad y la inquietud en el estómago. Se preguntó si el caballo estaría tan solo y asustado como él. Avanzó otro trecho, sin pensar en el frío ni en la hora. A lo lejos se escuchó el eco de unos perros ladrando. Tomás se encogió, temiendo que lo vieran y preguntaran qué hacía tan lejos de la plaza. Pero no se detuvo. Algo lo empujaba a seguir. En un punto, el rastro se volvió confuso. Las huellas se mezclaban con las de otros animales y el lodo ocultaba los detalles. Tomás se agachó, analizando con la mirada de quien ha aprendido a leer el suelo como si fuera un libro abierto. Encontró gotas de sangre fresca, como pequeñas marcas rojas que brillaban con la luz pálida de la luna entre las nubes. Se oyó un grito, no de persona, sino un relincho largo y doloroso. Tomás se sobresaltó y su corazón se aceleró. Dudó si dar un paso atrás, pero la curiosidad y una compasión que no sabía que tenía lo hicieron avanzar más rápido. Al cruzar un pequeño puente de madera, tropezó y estuvo a punto de caer. El ruido del agua bajo sus pies le recordó viejas historias de niños perdidos en el río. Sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Al contrario, apretó el paso. Ya en la orilla del campo, el barro era más espeso. Allí, bajo la luz opaca, distinguió una figura en el suelo. Se acercó despacio sin hacer ruido, como si temiera asustar al animal o a sí mismo. El caballo estaba ahí, respirando con dificultad, la pata trasera claramente herida. El animal levantó la cabeza y miró directo a Tomás, sus ojos grandes y oscuros, reflejando cansancio y miedo. El niño se quedó inmóvil, sin saber qué hacer ni qué decir. «Tranquilo», susurró, su propia voz temblando en la oscuridad. «No te voy a hacer daño». El caballo bajó la cabeza otra vez, exhausto. Tomás sintió una ola de ternura y miedo al mismo tiempo. No tenía ni idea de cómo ayudar a un animal tan grande, pero tampoco podía dejarlo ahí. Miró hacia el pueblo, ahora tan lejos y tan ajeno, y se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. En ese instante, una sombra cruzó cerca, moviéndose entre los árboles. Tomás se agachó instintivamente, el corazón palpitándole en los oídos. Se preguntó si habría alguien más siguiendo esas huellas, si acaso el peligro no era solo para el caballo, sino también para él. Apretó los dientes, decidido a no abandonar. Aquella noche, bajo la lluvia intermitente y el cielo abierto, Tomás entendió que a veces las decisiones más importantes se toman justo cuando todo parece perdido. Con el pulso acelerado, buscó una rama y trató de acercarse al caballo, decidido a no dejarlo solo. Tomás se había quedado junto al caballo herido, tratando de tranquilizarlo con palabras suaves y movimientos lentos. El animal apenas respiraba y la noche, que antes parecía un refugio, ahora se sentía como un enemigo silencioso. Justo cuando pensaba que tendría que enfrentarse solo a lo que viniera, un crujido de ramas lo hizo girar en seco. «Oye», susurró una voz femenina, aguda pero valiente. Entre los árboles apareció una niña más o menos de su edad, con el cabello enredado y los pantalones llenos de lodo. Tomás la miró sorprendido, dudando si echar a correr o quedarse. La niña levantó las manos como si quisiera calmarlo. «Tranquilo, no te voy a delatar», dijo acercándose poco a poco. «Me llamo Julia. ¿Tú eres el que siempre anda por la plaza?» Tomás dudó en contestar.
Había aprendido que era mejor no dar su nombre tan fácil, pero la forma en que Julia lo miraba, con esa mezcla de curiosidad y determinación, le resultó extrañamente familiar. «Me llamo Tomás», murmuró sin dejar de vigilarla. «¿Qué haces aquí? No deberías andar sola de noche». Julia se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban de emoción. «Escuché los relinchos y te vi salir del pueblo. Mi abuela dice que los caballos heridos son mala señal, pero yo no creo en esas cosas. Vine a ver si podía ayudar». Tomás sintió una mezcla de molestia y alivio. No quería compañía, pero tampoco sabía cómo salvar al animal. Julia se agachó a su lado, ignorando el barro y el frío. «¿Está muy mal?», preguntó, tocando suavemente la crin del caballo. «No sé», admitió Tomás, bajando la voz. «Tiene una herida fea en la pata. No sé si puede caminar». Julia miró alrededor, como buscando una solución en la oscuridad. De repente se levantó. «Mi abuelo tenía caballos. Una vez, uno se cortó con una cerca y lo curó con agua y sal. ¿Hay algún arroyo cerca?». Tomás negó con la cabeza, pero entonces recordó el pequeño riachuelo detrás del puente. Sin pensarlo, Julia se puso de pie. «Voy a buscar agua. Tú quédate aquí. Si alguien se acerca, grítame». Sin esperar respuesta, se alejó corriendo entre la maleza. Tomás se quedó solo otra vez, pero algo había cambiado. Ya no se sentía tan perdido. El caballo levantó la cabeza y resopló. Tomás le acarició el cuello. «Ya volvemos», le prometió. «No te vayas a rendir». El tiempo se estiró. Los grillos y el rumor del agua le hacían compañía. Por un momento pensó que Julia se había perdido o que había cambiado de idea. Pero entonces la vio volver, empapada y con una botella de plástico llena. «No encontré mucha, pero algo es algo», dijo, agitada pero sonriente. Entre los dos, limpiaron la herida lo mejor que pudieron. Julia contó cómo su abuelo había enseñado a los caballos a confiar en las personas, cómo a veces solo hacía falta una voz tranquila y un poco de paciencia. Tomás la escuchaba con atención, agradecido de no tener que cargar solo con la angustia. De repente, unos pasos rompieron el silencio. Alguien se acercaba entre los árboles. Julia apretó la botella y Tomás se puso de pie, listo para defenderse o salir corriendo. Pero no era un adulto, era un perro flaco, perdido, que lo olisqueó y luego se alejó, indiferente. Julia soltó una risa nerviosa. «Pensé que era alguien del pueblo», susurró. «A veces hasta los perros dan más sustos que la gente». El peligro había pasado, pero el miedo seguía ahí, mezclado con esa chispa de esperanza. Tomás miró a Julia y por primera vez no le pareció tan mala idea tener a alguien a su lado. Aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos esa noche no estaban solos. Amanecía cuando Julia y Tomás, exhaustos y embarrados, guiaron al caballo herido hasta las cercanías del rancho de don Aurelio. El sol apenas asomaba por encima de los cerros y el aire traía ese frescor a campo mojado. Los pájaros empezaban a cantar, pero los chicos solo podían pensar en el animal que apenas caminaba a su lado, tropezando a cada paso. El rancho de don Aurelio se imponía con su portón de madera y su cerca torcida. No parecía un lugar donde fueran bienvenidos, pero el caballo necesitaba ayuda y no había tiempo para dudas. Tomás empujó suavemente al animal para que avanzara y Julia, con voz baja, lo animaba. «Ya casi llegamos, tranquilo. Un poco más». Al cruzar el portón, un par de perros ladraron furiosos, corriendo alrededor de los niños. Tomás se encogió, recordando otras veces en que perros y adultos lo habían corrido a gritos de patios ajenos. Pero Julia, sin miedo, alzó la voz. «Quietos, no hagan tanto escándalo». Los perros, confundidos, retrocedieron apenas unos pasos, pero no dejaron de gruñir. Justo entonces, una silueta apareció en la entrada de la casa principal. Era don Aurelio, un hombre alto, de bigote espeso y mirada dura. Vestía camisa a cuadros, botas viejas y sostenía un machete oxidado en la mano. «¿Qué hacen aquí?», tronó, su voz grave y cansada. Julia tragó saliva, pero fue la primera en hablar.
Su caballo está herido, lo encontramos anoche. Pensamos que aquí podrían ayudarlo. Don Aurelio se acercó con pasos lentos, los ojos clavados en Tomás. Lo miró de arriba a abajo, como si buscara una mentira oculta bajo todo el lodo. ¿Y tú quién eres?, le soltó directo. ¿No eres el chamaquito que anda deambulando por la plaza? ¿Qué andas haciendo tan lejos de tu territorio? Tomás apretó los puños, sintiendo el calor de la vergüenza en la cara. No supo qué decir, así que solo bajó la mirada. Julia, viendo su incomodidad, se metió en medio. Yo lo traje, don Aurelio. Sin Tomás, el caballo se hubiera desangrado. Si quiere culpar a alguien, cúlpeme a mí. Aurelio soltó una carcajada seca, pero sus ojos no perdían dureza. ¿Ah, sí? Pues muy valientes los dos. Pero aquí las cosas no son tan sencillas. ¿Cómo sé que no fueron ustedes los que asustaron al animal? O peor, que no venían a robar. Un silencio incómodo cayó sobre el patio. Tomás sintió las miradas encima, como si cada perro y cada árbol lo juzgara. Julia le lanzó una mirada de «no te achiques» y se armó de valor. «No vinimos a robar nada, señor. Solo queremos ayudar». Don Aurelio observó al caballo herido, luego a los niños. Parecía estar debatiéndose entre el enojo y la compasión. Finalmente chasqueó la lengua y, sin voltear, gritó hacia la casa. «Luzma, trae agua limpia y unas vendas». Luego, bajando la voz, añadió: «Si están mintiendo, lo voy a saber. Pero si es verdad lo que dicen, este animal debe mucho más a ustedes de lo que imagina». Julia soltó el aire y Tomás se permitió aflojar los hombros. Por un momento sintieron que habían pasado la primera prueba, pero el ambiente seguía cargado de sospecha, de esas dudas que solo el tiempo podría disipar. Mientras entraban al corral con el caballo, Tomás no pudo evitar mirar hacia el horizonte, preguntándose si la confianza de don Aurelio sería tan difícil de ganar como parecía. A su lado Julia le sonrió apenas, como diciendo: «No te vayas a rajar ahora». El rancho, con todos sus ruidos y su gente, era un mundo nuevo y peligroso. Pero al menos por esa mañana, el miedo había perdido una pequeña batalla. Mientras don Aurelio y Luzma atendían al caballo herido en el corral, Julia y Tomás permanecieron cerca, observando cada movimiento. El aire olía a yodo y tierra mojada. A pesar del alivio de haber llegado hasta ahí, algo no encajaba. El animal seguía nervioso, girando las orejas cada vez que escuchaba un ruido, como si temiera que algo más estuviera por aparecer. Julia no tardó en notar las manchas secas de sangre sobre la cerca, justo donde el alambre se veía torcido. «Mira eso, Tomás», susurró, señalando el alambre manchado. El caballo no pudo haber saltado solo. Alguien o algo lo asustó. Tomás se acercó con cuidado. La sangre era fresca, y sobre la tierra había marcas de pisadas que no parecían de un solo animal. Se agachó, repasando con los dedos las huellas. «No sé, aquí hay más rastros, y no todos son de caballo. Mira, son más pequeños, como si hubiera habido una pelea o algo así». Julia frunció el ceño, intrigada. A unos pasos, enredada en la cerca, encontró una manta vieja, rota y salpicada de lodo. «¿Y esto?». La levantó con dos dedos mostrando el agujero grande en el centro. «¿Esto no es de aquí, o sí?». Don Aurelio, que los escuchaba desde el corral, se acercó y les quitó la manta de las manos con gesto brusco. «¿Dónde hallaron eso?», preguntó, la voz dura. «Estaba aquí, colgando», contestó Julia, sin soltar la mirada. Aurelio la revisó, reconociendo la tela. Esta manta era de la yegua, pero la yegua no está, ni su potrillo, murmuró, más para sí que para los demás. Tomás sintió un escalofrío. Si faltaban animales, entonces algo más grave había pasado. Miró a Julia y susurró: «¿Crees que se los hayan robado?». Julia guardó silencio, dudando. El ambiente se sentía cada vez más tenso, como si el rancho entero estuviera conteniendo el aliento. Aurelio, con el ceño fruncido, empezó a caminar a lo largo de la cerca, revisando el terreno. «¿Y ustedes?», se giró de pronto señalando a los niños. «¿No vieron nada raro en el camino? ¿Nadie los siguió?». Tomás negó rápido,
pero su inseguridad era evidente. Julia firme respondió: «Nada, solo encontramos al caballo herido». Pero alguien debió haber abierto la cerca, o los animales escaparon de algo. El viejo los miró un largo rato, sopesando sus palabras. Luzma salió al patio, interrumpiendo la tensión con una noticia inquietante. «Aurelio, revisé el corral del fondo. Faltan herramientas y encontré huellas de botas, muchas». El rostro de Aurelio se endureció. Lanzó una mirada desconfiada a Tomás, que apretó los puños. «Aquí nadie entra sin que yo me entere. Si me estoy tragando una mentira, lo voy a descubrir». Julia dio un paso al frente. «No estamos mintiendo, don Aurelio. Si quiere, lo ayudamos a buscar. Mejor encontrar lo que pasó antes de que se repita». El hombre dudó, pero al ver la determinación en sus ojos, soltó un bufido. «Está bien, pero no se separen de mi vista. Y tú, muchacho, más te vale que no estés metido en esto». El ambiente en el rancho era de sospecha y misterio. Cada pista que encontraban parecía abrir nuevas preguntas en vez de responder las anteriores. Tomás sentía el peso de todas las miradas, pero también una extraña determinación. Tenía que descubrir qué había pasado, no solo para limpiar su nombre, sino para entender qué los había llevado a él y a Julia a esa mañana llena de rastros y secretos. El sol ya estaba alto cuando Julia y Tomás se alejaron un poco del bullicio del rancho. Habían pasado la mañana revisando el terreno con don Aurelio, buscando huellas, preguntando por la yegua y el potrillo. El ambiente seguía tenso. Nadie confiaba del todo en nadie, pero por un momento los adultos los dejaron solos bajo la sombra de un guayabo. Julia se sentó en la raíz gruesa del árbol y le dio una patada a una piedra, dejando salir un suspiro largo. «Qué raro es todo esto, ¿no?», dijo de repente. «Nunca pensé que un simple caballo nos iba a meter en tanto lío». Tomás no contestó enseguida. Estaba cansado y sentía la ropa pegajosa de tanto lodo y sudor. Se sentó cerca de ella, mirando el suelo. «No tienes que ayudar si no quieres», dijo al fin con voz baja. «Nadie te obliga a andar detrás de mí». Julia levantó la vista, como sorprendida por el comentario. «No lo hago por obligación. En la ciudad donde vivía antes, nadie se metía en problemas ajenos, cada quien a lo suyo. Aquí, al menos, hay algo diferente, aunque a veces no sé si es bueno o malo». Hubo un silencio, solo interrumpido por el canto de los pájaros. Tomás apretó las rodillas contra el pecho. Nunca era bueno hablar de su vida, pero algo en Julia le hacía querer confiar. «Yo antes tenía una casa», dijo rompiendo el silencio. «Mi mamá se fue a trabajar a otro país y no volvió. Luego mi papá, bueno, no era muy bueno para estar solo, así que un día me fui de la casa y aquí terminé». Julia lo miró con una mezcla de asombro y tristeza, pero no dijo nada. En vez de eso, buscó una rama y empezó a hacer dibujos en la tierra. «Yo tampoco tenía muchos amigos allá en Santiago», confesó de pronto. «Mis papás se separaron y me mandaron con mi abuela por un tiempo. Ese tiempo ya va para 3 años. A veces pienso que si desaparezco nadie se daría cuenta». Tomás se quedó callado, sintiendo que ese vacío en el estómago no era solo hambre. Se atrevió a preguntar: «¿No extrañas tu casa?». Julia se encogió de hombros mirando hacia el rancho. «A veces sí, pero otras no tanto. Aquí por lo menos tengo historias para contar, aunque sean raras». Ambos soltaron una risa corta, medio nerviosa, pero en ese instante algo se rompió: la desconfianza. Por primera vez, ninguno se sintió invisible ni fuera de lugar. «¿Por qué confías en mí?», preguntó Tomás, curioso. Julia pensó un momento y sonrió. «Porque aquí todos tienen miedo de algo. Tú no me das miedo». A lo lejos, los gritos de don Aurelio llamándolos los trajeron de vuelta a la realidad. Pero ya era tarde. El lazo estaba hecho, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, sabían que desde ese momento estarían del mismo lado. Se pusieron de pie y caminaron de regreso al rancho, donde el misterio seguía esperando respuestas. Sin embargo, algo había cambiado entre ellos. El miedo seguía, pero ya no era tan pesado. Ahora, por primera vez en mucho tiempo,
Tomás sentía que no estaba solo enfrentando la incertidumbre, y Julia, que al fin tenía a alguien con quien compartir las rarezas de su nueva vida. Las noticias vuelan en un pueblo chico, y para el mediodía, ya todos en Villaverde sabían que había problemas en el rancho de don Aurelio. Los rumores crecían como espuma. Primero que faltaba una yegua, luego que alguien había dejado la cerca abierta y que en el corral habían desaparecido herramientas. Lo peor era que, entre tantos chismes, el nombre de Tomás empezó a escucharse más de la cuenta. Mercedes se enteró en la panadería, cuando dos vecinas entraron a comprar pan dulce y se quedaron cuchicheando cerca del mostrador. Dicen que fue el niño ese, el que siempre anda rondando por la plaza, murmuró una mirando de reojo. Sí, seguro fue él. Ya una vez lo vieron robando manzanas, agregó la otra, inflando la historia sin siquiera saber. Mercedes, que amasaba masa detrás del mostrador, salió y clavó la mirada en las dos mujeres. ¿Y a quién vieron ustedes? Porque a Tomás lo tuve toda la mañana ayudándome aquí, dijo firme, sin subir la voz, pero con ese tono que hacía callar a cualquiera. Las vecinas se miraron incómodas, fingieron revisar las monedas en el monedero y salieron en silencio, pero el veneno del rumor ya estaba corriendo por el pueblo. Más tarde, cuando Mercedes fue al mercado por verduras, sintió de inmediato el ambiente denso. Algunos le daban la espalda, otros susurraban apenas la veían pasar. Al llegar a la frutería, el dueño la saludó con un gesto serio. «Oiga, doña Meche, no es por molestar, pero ¿no ha visto raro al muchacho que anda con usted? Dicen que lo vieron cerca del rancho cuando desaparecieron los animales». Mercedes lo miró directo a los ojos. «No creo en cuentos, don Polo. Y si algo se perdió, habrá que buscar bien al verdadero responsable». El hombre bajó la cabeza, pero el run de las sospechas ya no paraba. Los niños del pueblo, siempre atentos a la desgracia ajena, murmuraban entre ellos y señalaban a Tomás cuando lo veían pasar por la calle. Esa tarde, mientras regresaba a la plaza con una bolsa de mandado, Mercedes encontró a Tomás sentado en una banca, encogido y con la mirada clavada en el piso. A su alrededor, dos señoras cuchicheaban en voz baja y un niño más pequeño lo miraba con miedo, como si fuera capaz de cualquier cosa. Mercedes se acercó, le puso la mano en el hombro y se sentó a su lado. «No les hagas caso, mijo», le dijo bajito como si compartiera un secreto. «La gente habla por hablar y al rato se les olvida». Tomás levantó la vista con los ojos llenos de rabia y tristeza. «¿Por qué siempre piensan lo peor de mí, Mercedes? Yo ni siquiera estaba ahí cuando pasó todo». Ella le sonrió, apretándole la mano. «La gente desconfía de lo que no entiende. Pero yo sí te entiendo y sé quién eres. Por eso, si alguien pregunta, que vengan a decírmelo en la cara». Tomás intentó sonreír, pero la presión en el pecho no lo dejaba. No era la primera vez que lo señalaban, pero esta vez dolía más porque sentía que todo lo que estaba viviendo, lo bueno y lo malo, podía esfumarse por una mentira. Mientras la tarde caía y las luces del pueblo se iban encendiendo, Mercedes se quedó a su lado. A ratos le contaba anécdotas viejas. Otras veces simplemente guardaba silencio, acompañándolo sin pedirle explicaciones. Así, en ese pequeño rincón de la plaza, Tomás entendió que a pesar de los chismes, aún había alguien dispuesto a pelear por él. Pero también supo que si quería limpiar su nombre, tendría que encontrar respuestas y rápido. Tomás no podía quitarse de la cabeza las miradas de sospecha, los cuchicheos, las palabras venenosas que recorrían el pueblo. Esa noche, cuando la plaza quedó vacía y Mercedes ya estaba cerrando la panadería, Tomás se sentó en el borde de la fuente, abrazando las piernas. El frío se le colaba por la ropa, pero era peor el miedo que le apretaba el pecho. Pensaba en todo lo que podía salir mal. Si don Aurelio de verdad creía que él había robado o asustado a los caballos, lo podían echar del pueblo, o peor, llevarlo con la policía. Había visto a otros chicos pasar por lo mismo. Bastaba una mentira repetida 1000 veces para que nadie los volviera a ver igual.
En ese momento, Julia apareció corriendo desde la esquina, con el pelo despeinado y la respiración agitada. «Te he estado buscando», le soltó sin saludar. «¿Por qué te escondes aquí solo?» Tomás no quiso mirarla. Sentía que si hablaba, iba a llorar, y no pensaba darle ese gusto a nadie. «Ya no quiero seguir, Julia», dijo en voz baja. «Todo el mundo piensa que fui yo. Si me agarran, me van a echar. No vale la pena meterse en más problemas». Julia se sentó junto a él, apretando los labios. Por un rato, solo se escuchó el agua de la fuente y el viento moviendo las ramas de los árboles. Al fin, Julia habló. «¿Y entonces qué? ¿Vas a dejar que todos hablen y te echen la culpa de algo que no hiciste?» Tomás se encogió de hombros. «¿Y qué más puedo hacer? Nadie me cree, ni aunque les diga la verdad». Julia soltó un bufido como hacía su abuela cuando algo la enfurecía. «A mí sí me importa. Y a Mercedes también, ¿o no lo ves? Si tú te rindes, le estás dando la razón a todos los que te quieren ver caer. Eso no es justo». Tomás guardó silencio. Julia sacó de su mochila una servilleta doblada, le pasó un trozo de pan dulce y lo miró fijo. «Si quieres, yo investigo sola, pero no me voy a quedar con los brazos cruzados. Los dos sabemos que algo raro pasó en el rancho. Si no eres tú el culpable, ¿por qué te vas a esconder?» Tomás apretó el pan, sintiendo cómo se le mezclaban la rabia, el miedo y una chispa de esperanza. «¿De verdad crees que podamos descubrir la verdad?», preguntó, casi sin voz. Julia lo miró con ese brillo desafiante que ya le conocía. «Lo que sé es que, si lo dejamos así, nunca nadie te va a dejar en paz. Pero si encontramos pruebas, si averiguamos quién fue, van a tener que tragarse sus palabras». Por primera vez en días, Tomás levantó la cabeza. Julia le sonrió, cómplice. «No tienes que hacerlo solo, ¿eh? Yo también tengo cosas que demostrar». El frío seguía, pero ahora no dolía tanto. Se pusieron de pie y Julia le apretó el brazo con fuerza. «Vamos, antes de que Mercedes se enoje. Mañana, temprano, volvemos al rancho y revisamos todo otra vez. Esta historia no se acaba aquí». Caminaron juntos bajo las luces tenues de la plaza y Tomás sintió que, aunque el miedo seguía ahí, la decisión de seguir adelante le daba algo nuevo: valor. No sabía qué iban a encontrar, pero al menos ya no estaba solo. El bosque de Villaverde nunca había parecido tan grande ni tan peligroso. Julia y Tomás, armados solo con linternas viejas y la determinación de quien ya no tiene nada que perder, avanzaban entre ramas húmedas y hojas caídas. Cada paso retumbaba en el silencio y el olor a tierra mojada se mezclaba con un leve aroma a humo lejano. El sol apenas filtraba algunos rayos entre los árboles y la sensación de estar siendo observados era imposible de ignorar. Avanzaron siguiendo las huellas frescas de cascos y las pequeñas manchas de sangre que aún se notaban en la maleza. Julia, con la mirada fija y el pulso acelerado, iba al frente, mientras Tomás la seguía, repasando mentalmente todo lo que podían perder si los atrapaban ahí. De pronto algo crujió detrás de ellos. Ambos se detuvieron en seco, conteniendo la respiración. «¿Oíste eso?», susurró Tomás, apretando la linterna con las dos manos. Julia asintió, sin voltear. «No te separes. Si algo pasa, corres directo al claro. ¿Entendiste?». La tensión se cortaba con cuchillo. Avanzaron un poco más y tras unos matorrales hallaron algo que los hizo detenerse de golpe. Un lazo viejo, atado a un tronco, manchado de lodo y sangre. Al lado, restos de una cobija y una herradura torcida. «Alguien estuvo aquí, y no hace mucho», murmuró Julia, tocando la cuerda con los dedos. Tomás miró alrededor, buscando señales de que los estuvieran siguiendo. Nada, solo el viento y el canto apagado de algún pájaro. Sin embargo, el hallazgo los dejó con más preguntas que respuestas. «¿Y si los ladrones aún están cerca?», preguntó Tomás, la voz casi temblando. Julia apretó los labios, pensativa. «Eso lo hace más peligroso, pero también más urgente. Si de verdad se llevaron a la yegua y al potrillo, deben tener un escondite por aquí». De pronto,
El sonido de un disparo lejano los puso en alerta. Ambos se agacharon instintivamente, el corazón desbocado. Esperaron, conteniendo la respiración, hasta que el silencio volvió a reinar. No sabían si era un cazador o algo peor, pero el peligro era real. Después del susto, decidieron moverse con más cuidado, pegados al suelo y atentos a cualquier ruido. Caminaron durante lo que pareció una eternidad, hasta que el bosque se abrió en un claro pequeño donde el pasto estaba aplastado y había marcas evidentes de que varios animales habían estado ahí. Un olor fuerte, casi ácido, impregnaba el aire. «Aquí los tuvieron amarrados», dijo Julia, señalando las marcas. «Mira, hay restos de comida y hasta una lata de agua». Tomás recogió la lata y la examinó. Tenía una etiqueta vieja y abollada, como si hubiera pasado años en un rincón olvidado. Pero lo más extraño fue el símbolo pintado en un costado, una cruz roja, igual a la que había visto en la bodega de don Aurelio. «¿Y esto qué significa?», preguntó enseñándosela a Julia. Ella frunció el ceño. «Mi abuela me contó que don Aurelio guardaba cosas de su esposa en la bodega. ¿Crees que alguien de su familia esté metido en esto?». La posibilidad los sacudió. Hasta ese momento habían pensado en ladrones de fuera, pero ahora el misterio se hacía más personal. Tal vez la traición venía de alguien cercano. En ese instante, un grito cortó el aire, un lamento profundo como de animal herido. Los dos se quedaron congelados, sin saber si correr o avanzar. «Tenemos que ver qué fue eso», dijo Julia, su voz más firme de lo que sentía en realidad. Se adentraron más en el bosque, siguiendo el sonido hasta llegar a una zanja. Allí, semioculta por ramas y hojas, la yegua los miraba con ojos enormes y asustados. Junto a ella, el potrillo respiraba con dificultad, apenas moviéndose. «¡Aquí están!», exclamó Tomás, el alivio mezclado con miedo. El de encontrar a los animales fue rápidamente opacado por un nuevo problema. La yegua tenía la pata lastimada, y a su alrededor el suelo estaba cubierto de huellas humanas, mucho más recientes que las suyas. «No estamos solos», susurró Julia, agachándose junto a la yegua. «Alguien más vino después de nosotros». El crujido de una rama rompió el momento. Tomás y Julia se miraron, sabiendo que no había marcha atrás. El misterio, en vez de aclararse, se volvía más peligroso a cada segundo. Aquí quiero preguntarte a ti, que nos sigues. ¿Qué harías tú en el lugar de Tomás? ¿Seguirías buscando la verdad aunque sea peligroso? ¿O te irías antes de que sea demasiado tarde? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. Con el miedo latiéndoles en la garganta y la adrenalina en los pies, los dos amigos supieron que cualquier decisión podía cambiarlo todo. Sin tiempo para dudar, se prepararon para enfrentarse a lo que fuera que los esperaba en la oscuridad del bosque. Tomás se acercó despacio a la zanja donde la yegua y su potrillo temblaban de miedo. Los ojos del animal brillaban en la penumbra, reflejando angustia y un dolor silencioso. Julia, sin pensar en el peligro, se agachó junto a la yegua y le acarició el hocico con delicadeza. «Tranquila, bonita, ya llegamos», susurró, mientras el potrillo trataba de incorporarse y resbalaba entre el barro y las ramas caídas. Tomás revisó los alrededores, con el corazón martillándole el pecho. No podía dejar de pensar en las huellas frescas de botas que rodeaban el claro. ¿Alguien los estaría vigilando? ¿Regresarían los que habían llevado a los animales hasta ahí? El miedo le erizaba la piel, pero ver a los caballos atrapados le recordó la promesa que se había hecho. No huiría, no esta vez. Julia intentó levantar al potrillo, pero el animal apenas se sostenía en pie. La yegua relinchó suave, como pidiendo ayuda. Tomás, entonces, notó una cuerda gruesa atada a una de las patas del potrillo. Tiró con fuerza y, tras un par de intentos, logró soltarla. «Ayúdame a empujar», dijo Tomás, la voz baja pero decidida. Entre los dos, con mucho esfuerzo, lograron que la yegua diera un paso fuera de la zanja. El potrillo se tambaleó, pero finalmente pudo caminar. Por un segundo, todo parecía resuelto.
Julia sonrió, aliviada, pero un ruido seco detrás de ellos los congeló. De entre la maleza apareció un hombre flaco, de sombrero y barba descuidada. En la mano llevaba una navaja que giraba con nerviosismo. Sus ojos iban del potrillo a los niños, y su presencia hizo que el bosque pareciera aún más oscuro. «¿Qué creen que hacen?», dijo el hombre con la voz áspera. Julia apretó el brazo de Tomás. Por un segundo, ninguno supo qué contestar. «Estamos ayudando a los animales, nada más», dijo Tomás, dando un paso al frente. El hombre soltó una carcajada seca y guardó la navaja en el cinturón. «No deberían meterse en lo que no entienden. Mejor váyanse antes de que se metan en un lío de verdad». Por un momento, la tensión pareció insoportable. Tomás pensó en echarse a correr, pero Julia lo sostuvo por el hombro, firme. «¿Y usted quién es?», preguntó, desafiante. El hombre la miró un largo rato, como midiendo si valía la pena asustarlos más. Finalmente dio media vuelta y desapareció entre los árboles, lanzando una última advertencia. «Les conviene olvidar lo que vieron aquí». El silencio que quedó después era tan denso que costaba respirar. Los dos niños se miraron, sabiendo que el peligro no se había ido, solo se había hecho invisible. Lograron sacar a los animales, pero ahora sabían que no estaban solos en el bosque y que las cosas eran más peligrosas de lo que imaginaban. Decidieron mover a los caballos hacia el camino de regreso, avanzando con cautela y sin dejar de mirar hacia atrás. Cada rama que se rompía, cada sombra que se movía, les recordaba que el hombre podía estar espiándolos en cualquier momento. La yegua cojeaba, pero avanzaba con esfuerzo, mientras el potrillo se pegaba a su costado. Al llegar a un claro más abierto, otro susto los sorprendió. De entre los matorrales surgió el viejo don Aurelio, con la cara roja y el machete en la mano. «¿Qué hacen aquí? ¿Por qué tienen a mis animales?», gritó furioso y desconfiado. Julia dio un paso adelante, casi sin miedo. Los encontramos atrapados y había un hombre, uno que llevaba navaja y nos amenazó. Don Aurelio dudó por un instante, pero al ver el estado de los animales, su expresión cambió del enojo a la preocupación. «Vámonos, rápido. No es seguro quedarse aquí. Ayúdenme». Con el corazón a tope, empujaron entre todos a la yegua y al potrillo fuera del bosque. Mientras avanzaban, Julia le contó todo a don Aurelio: las huellas, la cuerda, la amenaza. El hombre los escuchó en silencio, cada vez más serio. «No digan nada de esto en el pueblo», les ordenó, ya cerca del rancho. «Hay cosas que es mejor no andar contando, al menos hasta que sepamos quién está detrás de todo esto». La tensión seguía, pero también había una sensación de triunfo. Habían encontrado a los animales y aunque no sabían exactamente qué peligro los acechaba, sentían que juntos podían enfrentarlo. Cuando por fin llegaron al corral, el cielo ya se pintaba de naranja. Mercedes esperaba en la puerta, la cara llena de angustia y alivio al mismo tiempo. Tomás, sucio y cansado, le sonrió por primera vez en días, como diciendo: «No todo está perdido». Pero esa noche, mientras intentaba dormir, Tomás sintió que el verdadero peligro apenas comenzaba. Si aquel hombre misterioso volvía, ¿sería capaz de proteger a Julia, a los caballos y a sí mismo? No tenía la respuesta, pero algo había cambiado en él. Ahora, más que miedo, sentía rabia y ganas de descubrir la verdad. La búsqueda apenas empezaba. Don Aurelio, Julia y Tomás regresaron al rancho con el paso apurado y el silencio colgando entre ellos. El viejo llevaba el machete apretado en la mano, como si de un momento a otro fuera a necesitarlo. Atrás, la yegua cojeaba y el potrillo apenas lograba seguirle el ritmo a su madre. El bosque, tan denso y amenazante, parecía observarlos. Al llegar a la entrada, Aurelio se detuvo de golpe y se volvió hacia Tomás y Julia, con la mirada clavada en el niño. «A ver, muchacho, tú me vas a decir la verdad», tronó señalando a Tomás. «¿Qué andabas buscando en el bosque? ¿Por qué justo tú y no otro encontraste a mis animales?» Julia dio un paso para defenderlo, pero Tomás levantó una mano y la detuvo.
Sentía que ya no podía seguir escondiéndose detrás del miedo. El silencio del rancho, roto solo por el resoplido cansado de los caballos, era el escenario perfecto para hablar claro. Yo solo quería ayudar, empezó Tomás, con la voz ronca pero firme. La gente siempre piensa lo peor de mí. Pero yo sé lo que es estar solo, perdido, y no quería dejar a los animales así. Sigo las huellas, porque a veces, ni yo sé para qué, pero si puedo ayudar a que alguien no pase por lo que yo pasé, lo hago. Aurelio lo miró con dureza. Por un segundo, pareció que iba a gritarle o a correrlo del lugar, pero en cambio se quedó callado, la mandíbula apretada y los ojos clavados en el suelo. Un silencio largo, de esos que dicen más que cualquier palabra, los envolvió a los tres. El rancho parecía aguantar la respiración. Julia tomó la mano de Tomás por debajo, apoyándolo en silencio. Entonces, en un giro inesperado, Aurelio bajó el machete y se dejó caer en una silla de madera. Sus hombros, siempre tan rectos, ahora caídos, y la voz, por primera vez, menos filosa. «No eres el único que sabe de soledad, chamaco», dijo mirando al horizonte. «Yo perdí a mi hijo hace años y a mi esposa no mucho después. Me quedé solo con los caballos y la tierra y aprendí a desconfiar hasta de mi sombra. Por eso cuido tanto lo poco que tengo. Por eso tal vez, a veces, me paso de duro». Tomás tragó saliva, sorprendido por el tono del viejo. Julia lo miró con empatía, entendiendo que Aurelio también cargaba con su propia herida, una que nadie en el pueblo conocía. «A veces uno solo quiere sentirse parte de algo», dijo Tomás, casi en un susurro. «Yo no quería problemas, solo quería ayudar». Aurelio asintió, su mirada menos dura ahora. Por un instante, en ese patio donde todo había empezado, se rompió una barrera invisible. El resentimiento y la desconfianza que flotaban entre ellos empezaron a desvanecerse, reemplazados por algo más humano y vulnerable. El silencio fue interrumpido por la llegada de Luzma, que salió corriendo desde la cocina, alarmada. «¡Aurelio! ¡Encontraron a los animales!», gritó, y luego se detuvo al ver la escena. «¿Qué pasó?». El viejo se levantó, frotándose la cara con las manos, como quitándose años de encima. «Los niños los encontraron. Gracias a ellos no perdimos todo». Julia sonrió apenas, y Luzma los abrazó sin pensarlo mucho, agradecida y aún temblorosa. El ambiente, tan tenso momentos antes, se llenó de alivio y orgullo. Por un instante, Tomás sintió que tal vez, solo tal vez, empezaba a pertenecer a algún lugar. Pero justo cuando creían que el peligro había pasado, la sombra de lo que habían descubierto en el bosque volvió a hacerse presente. Tomás recordó al hombre de la navaja y las huellas frescas. Julia le susurró: «No podemos bajar la guardia, Tomás. Esto no se ha acabado». Y tenía razón. El peligro seguía rondando, y el hecho de haber rescatado a los animales era solo el principio de una verdad mucho más oscura. El viejo Aurelio, ya más calmado, los miró de nuevo, ahora con respeto. «Mañana mismo vamos a hablar con el comisario, pero ustedes dos», y aquí dudó, como si se estuviera tragando el orgullo, «se quedan a dormir en la casa, ya no están solos en esto». Esa noche, por primera vez, Tomás durmió bajo un techo sintiéndose seguro, aunque la inquietud por el futuro seguía picándole en el fondo de la cabeza. Julia, a su lado, no perdió la sonrisa. Esa noche, en el silencio del rancho, ambos supieron que habían ganado más que la confianza de Aurelio. Habían ganado una familia improvisada y la determinación de no rendirse hasta descubrir toda la verdad. Y el peligro, aunque latente, ya no parecía tan invencible. El siguiente amanecer sería distinto, porque ahora eran tres, y el bosque ya no les daba tanto miedo. El día siguiente amaneció con un aire distinto en el rancho. La tormenta había dejado charcos y el olor fresco de la tierra mojada, pero también una calma rara, como si la casa y sus alrededores respiraran después de tanto miedo. Tomás despertó antes que todos, inquieto por lo que vendría, y salió al corral en silencio.
La yegua y el potrillo seguían juntos, agotados pero vivos. Don Aurelio ya estaba ahí, revisando las heridas del potrillo. No dijo nada al ver a Tomás acercarse, pero tampoco lo corrió. Se notaba en la forma en que lo miraba. Había dejado de verlo como un intruso. «Ven, ayúdame con esto», le dijo por fin, señalando una venda. Tomás tragó saliva y se acercó, cuidando de no asustar a los animales. Sus manos temblaban un poco, pero Aurelio lo guió con calma. Julia apareció poco después, con un balde de agua fresca. Por primera vez, los tres trabajaron juntos en silencio, cada uno atento a su tarea, pero compartiendo miradas de complicidad. Aurelio instruía a Tomás con voz baja, explicando cómo limpiar una herida, cómo tranquilizar a un caballo nervioso. Julia sonreía de lado, contenta de ver cómo el ambiente del rancho se había transformado. A media mañana, Luzma salió al patio con pan y café para todos. Al verlos tan concentrados, se le escapó una sonrisa de orgullo. «Así sí, se ve bonito el rancho», dijo, dejando la bandeja en una mesa improvisada. Mientras comían, don Aurelio los miró uno por uno. Por un instante, Tomás pensó que el viejo iba a regresar a su carácter de siempre, pero esta vez, en lugar de soltar regaños, soltó una confesión. «Cuando mi hijo era niño me ayudaba igual que ustedes», murmuró. «Pensé que nunca iba a poder confiar en nadie más, pero ya ven, uno siempre aprende algo nuevo». El corazón de Tomás dio un vuelco. Por primera vez sintió que pertenecía a ese lugar, que podía ser más que un problema para los demás. Julia lo notó y le dio un empujón cariñoso en el hombro. «¿Ves? Te dije que no eras tan malo como pensabas», bromeó. Pero el momento de tranquilidad se rompió cuando, desde la entrada del rancho, se escucharon voces. Eran vecinos del pueblo, venían a preguntar por los animales desaparecidos y de paso a seguir soltando chismes. Uno de ellos, el señor Ramírez, se acercó con cara de pocos amigos. «Dicen que el ladrón está aquí», acusó mirando a Tomás. «¿De verdad vas a dejar que ese chamaco se quede en tu casa, Aurelio?» La tensión volvió al ambiente. Tomás sintió la presión de las miradas y el viejo temor de ser juzgado. Pero antes de que pudiera defenderse, don Aurelio se puso de pie, tan firme como una roca. «Ese chamaco es el que salvó a mis caballos», respondió fuerte y claro. «Si van a buscar culpables, busquen en otro lado. Aquí solo hay gente que ayuda». El grupo de vecinos dudó. Las palabras del viejo tenían peso. Mercedes, que había llegado a ver cómo seguía Tomás, también alzó la voz. «Yo lo respaldo. Y si alguno tiene pruebas, que las traiga». Por primera vez, el pueblo se quedó sin argumentos. Algunos se marcharon murmurando, otros en silencio. El ambiente se relajó, aunque todos sabían que los rumores nunca mueren del todo. Después del incidente, don Aurelio puso una mano en el hombro de Tomás. «Si quieres, puedes quedarte hasta que esto se aclare. Aquí no te va a faltar nada». Esa simple frase fue un giro inesperado en la vida de Tomás. Julia lo abrazó rápido, casi sin que nadie lo notara. El día terminó con los tres sentados bajo el porche, mirando cómo caía la tarde sobre los potreros. No hacía falta decir nada. Todos sabían que habían dado un paso grande, uno que los hacía más fuertes, más familia. Pero en el fondo, Tomás sentía que la historia todavía no acababa. Algo en el ambiente le decía que el verdadero culpable seguía suelto y que su aventura estaba lejos de terminar. La noche llegó con una brisa suave y el croar de las ranas. Tomás, recostado bajo el mismo techo que alguna vez sintió ajeno, entendió que el rescate de los caballos había sido también el rescate de sí mismo, y que gracias a esa extraña familia, por fin podía ver el futuro con algo parecido a esperanza. La mañana después del rescate en el rancho, Tomás llegó a la plaza todavía con la ropa manchada y el cansancio en los huesos. El sol apenas comenzaba a calentar el aire y el pueblo despertaba lento, como si quisiera olvidar todo lo que había pasado la noche anterior. Mercedes, ya con la panadería abierta, lo vio llegar desde lejos y dejó de amasar.
«Ven, mijo, antes de que te me desmayes ahí», le llamó, dejando la puerta abierta de par en par. Tomás entró en silencio, sin saber cómo empezar. Se sentía distinto, como si la noche en el rancho hubiera cambiado algo profundo, pero todavía le dolía el recuerdo de los días en que nadie confiaba en él. Mercedes sirvió café caliente y pan dulce, pero antes de sentarse se quedó mirándolo. «No tienes que explicarme nada», dijo con una voz suave que no usaba con cualquiera. «Sé todo lo que hiciste en el rancho y lo valiente que fuiste. Yo también escuché lo que dijeron los vecinos, pero no les creo ni la mitad». Tomás, por primera vez, bajó la guardia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Mercedes lo abrazó fuerte, sin soltarlo, hasta que sintió que el temblor del niño se calmaba. «Quiero que sepas que si alguna vez necesitas un techo, mi casa está abierta para ti», continuó ella mirándolo a los ojos. «Ya no tienes por qué dormir en la plaza, ni esconderte cuando pase algo malo». Tomás no supo qué decir. Sentía una mezcla de alegría y miedo. Estaba tan acostumbrado a estar solo que la idea de formar parte de una casa, de una rutina, lo desarmaba. «¿Y si alguien viene a buscarme? ¿Y si no les gusta que esté contigo?», preguntó, tembloroso. Mercedes soltó una carcajada suave, esa que usaba para asustar la tristeza. «Que vengan, que digan lo que quieran. Aquí mando yo. Y a ti, nadie te va a correr. Eso te lo prometo». En ese instante la puerta se abrió y entró Julia, con la cara llena de tierra y una sonrisa ancha. «¿Ya viste que ahora sí tienes casa?», le dijo, soltando una carcajada nerviosa. «Ya no tendrás que robar pan ni dormir en la plaza». Tomás sonrió, aunque le costó. La idea de pertenecer a un lugar le parecía increíble, pero la felicidad también asustaba. Mientras desayunaban, Mercedes le dio una llave a Tomás, una pequeña, vieja, de esas que ya no abren ninguna puerta importante, pero para él era el símbolo de algo más grande. «Esta es tu llave, para que entres y salgas cuando quieras. Aquí tienes tu cuarto, tu cama y tu plato. No tienes que agradecerme nada, solo portarte bien y ayudar en lo que puedas». El día transcurrió entre risas, panes y anécdotas. Mercedes le enseñó cómo amasar y hornear pan, y Julia lo acompañó a limpiar el pequeño cuarto al fondo de la casa. Por la tarde, el aroma a pan recién horneado inundó la plaza y la panadería se llenó de clientes. Algunos miraban con desconfianza a Tomás, pero la mayoría se acostumbró a verlo trabajando con las manos en la masa. Esa noche, después de cerrar el negocio y cenar en familia, Mercedes le dio a Tomás una cobija gruesa y una lámpara pequeña. Julia le dejó un libro de cuentos sobre la almohada. «No sé leer muy bien», confesó él apenado. «Pues yo te enseño. ¿Qué tanto?», le respondió Julia, sonriendo. Al recostarse en su nueva cama, Tomás se quedó mirando el techo, escuchando los sonidos de una casa llena. La risa de Mercedes, el crujir de las tablas, el viento colándose por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a un lugar y que, aunque el mundo allá afuera siguiera siendo duro, adentro tenía una familia que lo defendía. Esa noche, Tomás durmió profundo, arropado no solo por la cobija, sino por la certeza de que, después de tanto andar, por fin tenía un hogar. El miedo no se había ido del todo, pero ahora era más pequeño y la esperanza mucho más grande. La vida, pensó mientras se quedaba dormido, al fin le estaba dando una oportunidad para empezar de nuevo. El primer lunes, después de que Mercedes le abrió las puertas de su casa, Tomás se levantó antes del amanecer. Se puso el delantal grande que le quedaba como túnica y ayudó a preparar el primer pan del día. Mercedes y Julia lo recibieron con una sonrisa, pero él sentía el estómago revuelto. Sabía que el pueblo seguía hablando. Al salir a la plaza, Tomás sintió las miradas, unas amables, otras recelosas. Doña Rosa, la señora de la tienda de telas, lo saludó con una sonrisa tímida. Don Polo, el frutero, fingió no verlo, pero los niños que antes se burlaban de él, ahora lo miraban con curiosidad.
Algunos hasta se acercaron a preguntarle si era cierto que había enfrentado a los bandidos del bosque. En la panadería, una clienta nueva, con acento de fuera, le agradeció el pan y le dio un peso de propina. Tomás sonrió tímido, sintiendo que no todos lo miraban igual que antes. Sin embargo, al mediodía, cuando salió a barrer la banqueta, un grupo de vecinas cuchicheaba cerca, lanzando miradas duras. Dicen que Mercedes lo tiene en su casa por lástima, pero yo no dejaría a mi hijo juntarse con ese niño, dijo una de ellas, sin molestarse en bajar la voz. Tomás sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Julia lo escuchó desde adentro y salió de inmediato. ¿Por qué no le dicen eso en la cara?, le soltó. Si tienen algo que reclamar, aquí estamos. Las mujeres se alejaron, molestándose entre sí, pero Tomás se quedó helado. No era fácil soportar esos juicios, pero la defensa de Julia le dio fuerzas. Por la tarde llegaron al rancho de don Aurelio para repartir pan. El viejo los recibió con una sonrisa apenas perceptible y les ofreció agua fresca. Tomás se sentó bajo el porche, observando cómo el pueblo podía ser dos mundos al mismo tiempo, uno cálido y otro frío, dependiendo de quién te abriera la puerta. Don Aurelio, después de escuchar en silencio, se sentó junto a Tomás y le dio un consejo inesperado. La gente siempre va a hablar, muchacho. Tú sigue trabajando y portándote bien, que el tiempo pone las cosas en su lugar. Tomás asintió, aunque por dentro la inseguridad seguía picando. Más tarde, en la plaza, un grupo de niños lo invitó a jugar canicas. Dudó, pero Julia lo empujó con una sonrisa. Si no juegas hoy, nunca lo harás, le susurró. Tomás aceptó, y aunque al principio los nervios lo traicionaron, pronto estuvo compitiendo y riendo. Al terminar la partida, uno de los niños le dio la mano. Gracias por no dejarnos solos cuando el caballo se escapó, le dijo sincero. Por primera vez, Tomás sintió que algo en el pueblo cambiaba, aunque fuera lento. Esa noche, durante la cena, Mercedes le preguntó si quería quedarse para siempre. Este puede ser tu hogar, pero la decisión es tuya, hijo. Tomás tragó saliva. El miedo al rechazo todavía pesaba, pero ver la mesa llena, el pan caliente y la risa de Julia le hicieron querer quedarse. Sí, quiero quedarme, dijo apenas en un susurro, pero firme. Mercedes le apretó la mano, Julia aplaudió, y hasta don Aurelio, desde la ventana, levantó el vaso a la distancia. Pero la sombra de la duda seguía. Al acostarse, Tomás pensó en los rumores, en los que seguían sin confiar en él, y en cómo sería vivir con ese peso. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo deseó de verdad tener una oportunidad para demostrarle a todos que merecía el lugar que le estaban dando. El pueblo seguía dividido, pero Tomás había decidido no volver a huir. Ahora tenía algo que defender y una familia que lo respaldaba. No sabía cuánto tiempo le tomaría ganarse a todos, pero estaba listo para intentarlo, paso a paso. Así, entre la incertidumbre y la esperanza, Tomás dio el primer paso hacia una vida distinta, sabiendo que lo más difícil, atreverse a quedarse, ya lo había logrado. El aviso llegó una tarde cualquiera, cuando menos lo esperaban. Julia entró corriendo a la panadería con una carta apretada en la mano y el rostro encendido. Mercedes apenas alcanzó a verla antes de que la niña subiera corriendo al cuarto, y Tomás, que limpiaba la entrada, sintió que algo se le encogía en el pecho. ¿Qué pasó?, preguntó, siguiéndola con la mirada. Julia no respondió de inmediato. Cuando al fin bajó, tenía los ojos rojos, pero la voz tranquila. Mi mamá me escribió. Dice que me va a recoger el sábado para que vuelva a Santiago. Ya consiguió trabajo allá y, pues, quiere que esté con ella. Tomás se quedó callado, mordiéndose el labio. No sabía si alegrarse por su amiga o sentir el hueco que ya se asomaba en su estómago. Mercedes fue la primera en abrazar a Julia, apretándola fuerte. Por la noche, mientras cenaban los tres en la mesa de siempre, Julia intentó bromear.
Ahora sí me voy a volver niña de ciudad, pero prometo que no voy a olvidar cómo se hace pan ni cómo se cuidan los caballos. Tomás quiso reírse, pero la voz no le salió. Julia lo notó y le dio un codazo. Oye, tampoco es para que te pongas tan serio, ¿eh? No me voy a perder. Vamos a escribirnos, a hacer llamadas y, cuando puedas, me visitas. Las palabras eran sinceras, pero a Tomás le pesaban como piedra. Había aprendido a querer a Julia, a confiar en su lealtad y su risa rápida, y pensar en los días sin ella le parecía imposible. Al día siguiente salieron juntos a recorrer el pueblo una última vez. Julia quería despedirse de los caballos, del río, de la plaza y hasta de las calles de tierra. Tomás la acompañó en silencio, sin saber cómo decir todo lo que sentía. Al llegar al rancho, don Aurelio los esperaba en la entrada. Julia le dio un fuerte abrazo y le agradeció por todo lo que le enseñó. «Cuida mucho a Tomás, viejo gruñón», bromeó, y Aurelio soltó una sonrisa rara, de esas que aparecen una vez al año. «Tú también cuídate, chiquilla. Este lugar siempre va a ser tu casa», respondió el hombre, apretándole el hombro. En la plaza, Mercedes le regaló una bolsa con pan dulce y una carta escrita a mano. «Para que no me olvides y para que recuerdes lo que vales», dijo la mujer, sin intentar esconder las lágrimas. Tomás y Julia caminaron hasta la banca, donde todo empezó, frente a la fuente. El sol se escondía y las luces del pueblo parpadeaban poco a poco. «¿Te acuerdas de cuando me defendiste de las vecinas chismosas?», preguntó Tomás, sonriendo apenas. «Claro, si no fuera por mí seguirías escondiéndote detrás de la panadería», contestó Julia riendo, pero la risa se le quebró un poco al final. Un silencio largo los envolvió. Julia tomó la mano de Tomás y le puso una hoja doblada. «Aquí está mi dirección y el número de mi mamá. No te pierdas, ¿ok? Yo tampoco pienso perderme. Eres mi mejor amigo, Tomás». Tomás apretó la hoja, sintiendo que las palabras no le salían. Quiso decirle lo mucho que la iba a extrañar, que sin ella nada sería igual, pero en vez de eso le prometió: «Nunca me voy a olvidar de ti, y un día voy a ir a la ciudad a visitarte. Vas a ver». El sábado llegó antes de lo esperado. Julia subió al camión con su mochila llena de recuerdos, y desde la ventanilla agitó la mano hasta que el pueblo desapareció en una nube de polvo. Tomás, parado junto a Mercedes y don Aurelio, sintió una tristeza profunda, pero también una esperanza nueva. Esa noche, Tomás leyó una y otra vez la nota de Julia antes de dormirse. Sabía que la despedida era solo un hasta luego. Por primera vez, el miedo de perder a alguien no lo hizo huir, sino mirar al futuro con la certeza de que, aunque la vida cambie, la verdadera amistad no se borra con la distancia. Con el corazón apretado pero agradecido, Tomás se quedó mirando el techo, recordando cada momento y sabiendo que todo lo vivido con Julia lo había hecho más fuerte, más valiente y sobre todo, menos solo. La historia no terminaba, apenas tomaba un nuevo rumbo. Los días después de la partida de Julia fueron extraños, llenos de silencios nuevos y espacios vacíos que Tomás no sabía cómo llenar. Pero la vida en el pueblo seguía, y la rutina era un ancla a la que se aferró sin pensarlo mucho. Mercedes lo despertaba temprano cada mañana para ayudar en la panadería. Juntos amasaban pan, servían café y poco a poco, los clientes habituales comenzaron a saludar a Tomás con más confianza. A veces, Mercedes lo mandaba solo al mercado y él se sorprendía de no sentir miedo. Los saludos, aunque cortos, ya no le parecían amenazas. Un día, al volver de la tienda con una bolsa de harina, escuchó a un par de vecinas comentando sobre él, pero esta vez no eran cuchicheos de desconfianza. «Se ve que ese niño sí trabaja», dijo una. «Hasta se le nota la sonrisa». Tomás apretó la bolsa y por primera vez sintió orgullo de sí mismo. Por las tardes, don Aurelio lo esperaba en el rancho para enseñarle a cuidar a los caballos.
El viejo ya no era tan gruñón. Ahora sus instrucciones venían acompañadas de historias cortas sobre la vida y el valor de la paciencia. «No todo se arregla rápido, muchacho», decía Aurelio mientras le mostraba a Tomás cómo limpiar la montura. «La confianza se gana paso a paso, como cuando domas a un potro». Tomás escuchaba y aprendía. Descubrió que podía confiar en los adultos, en especial en esos dos que le daban oportunidad de equivocarse y corregir. Un viernes, después de terminar el trabajo en la panadería y en el rancho, Mercedes le preguntó si quería invitar a algunos niños del pueblo a merendar. Tomás dudó, la inseguridad de antes queriendo regresar. Pero la mirada firme de Mercedes y una sonrisa de don Aurelio desde la puerta lo animaron. «¿Y si no vienen?», preguntó Tomás. «Entonces comemos el pan nosotros y más para nosotros», dijo Mercedes, guiñándole el ojo. Para su sorpresa, 4 niños aparecieron. Traían canicas, risas y hasta una pelota. Merendaron, jugaron en la plaza y al despedirse, uno de los niños le dio una palmada en la espalda. «Mañana jugamos otra vez, ¿va?». La emoción de ser invitado, de pertenecer, era tan nueva que Tomás casi no podía hablar. Mercedes, sentada en el umbral, lo miraba como una madre orgullosa. Al caer la noche, Tomás subió al cuarto y encontró una carta de Julia entre sus cosas. La abrió y leyó en voz alta, imaginando su voz. «Espero que te estés portando bien y no quemes el pan. Cuéntame todo. Aquí te extraño mucho, pero sé que estás bien. Recuerda, ya eres parte de ese pueblo, aunque a veces no te des cuenta». Al terminar la carta, Tomás sonrió. Se sentía fuerte. Los recuerdos de Julia dolían menos, y el cariño de Mercedes y Aurelio llenaba los vacíos. Agradeció en silencio por cada uno de esos nuevos lazos, por cada oportunidad de demostrar quién era. Días después, don Aurelio le pidió ayuda para construir una cerca nueva. Tomás clavaba estacas y cargaba madera bajo el sol. Al principio, las manos le dolían y el trabajo parecía interminable, pero el viejo lo animaba. «Eres buen muchacho, Tomás. No cualquiera aguanta tanto y sigue adelante». Tomás, sudoroso y con las manos llenas de tierra, levantó la vista. Por primera vez se permitió decir en voz alta: «Gracias por confiar en mí, don Aurelio». El viejo solo asintió, pero la sonrisa en sus ojos era suficiente. Esa noche, cenaron los 3 juntos, bajo la luz cálida de la cocina. Mercedes sirvió un guisado sencillo, y Tomás se sintió pleno. Ya no era el niño que dormía bajo el toldo, ni el que huía de los murmullos. Ahora tenía una mesa, un lugar y gente que lo esperaba. La vida, con todos sus retos, ya no daba tanto miedo. Ahora, Tomás tenía la certeza de que era capaz de confiar, de querer y de pertenecer. Los lazos nuevos, los que nacen del trabajo, la confianza y la lealtad, lo habían salvado sin que él se diera cuenta. La tranquilidad de los nuevos días trajo consigo otra clase de inquietud. Aunque Tomás se integraba poco a poco a la vida del pueblo, a veces sentía que cargaba una sombra a la espalda. Cierta noche, después de cenar, Mercedes notó su silencio y lo invitó a sentarse en el patio, bajo el cielo estrellado. El aire fresco olía a pan tostado y a tierra húmeda. «¿Tienes algo que contarme, Tomás?», preguntó Mercedes, sin presionarlo. Por un rato el niño se quedó callado, mirando sus manos. El recuerdo de su mamá ausente, del padre que un día lo olvidó, del miedo a no pertenecer, volvía en oleadas. Pero ya no era el mismo niño de antes. Ahora sentía que, si lo decía en voz alta, el dolor pesaría menos. Con la voz entrecortada, Tomás le contó a Mercedes su historia. Cómo había esperado cartas que nunca llegaron, cómo aprendió a sobrevivir solo y a no esperar nada de nadie. Confesó que a veces, cuando cerraba los ojos, imaginaba una familia que no existía. Mercedes lo escuchó sin interrumpirlo. Solo le acarició el cabello con ternura. Al terminar le dijo: «Tú ya eres parte de esta familia, Tomás. Nadie te va a dejar solo de nuevo, lo prometo». Esa noche,
El niño durmió mejor que nunca. No se le fue la tristeza, pero se sentía menos pesada, como si compartirla la hubiera hecho más llevadera. Días después, mientras trabajaba en el rancho, don Aurelio lo encontró sentado a la sombra de un árbol, distraído en sus pensamientos. «¿Qué te pasa, chamaco?», preguntó el viejo, sin rodeos. Tomás dudó en responder, pero se animó. «A veces me cuesta confiar en que esto sea de verdad. Siempre pienso que, si me equivoco, me van a dejar solo otra vez». Aurelio soltó una risa ronca, pero no de burla. «Todos tenemos miedo, Tomás. Hasta yo, que parezco muy bravo. Pero aquí nadie te va a dejar caer. Si te equivocas, te levantas y sigues. Así es la vida». La charla breve pero sincera alivió parte de la culpa y el miedo. Desde ese día, Tomás se permitió equivocarse sin tanto terror a perderlo todo. Un domingo por la tarde, mientras leía la carta de Julia, Tomás encontró una foto vieja guardada en el libro. Era de él de pequeño, abrazando a su mamá. Por un momento el dolor regresó con fuerza, pero luego pensó en todo lo que había vivido: el caballo herido, la amistad de Julia, el cariño de Mercedes y la paciencia de Aurelio. Comprendió que, aunque nunca dejaría de extrañar, podía construir algo nuevo. Esa noche le mostró la foto a Mercedes. «A veces me da miedo olvidarla», confesó con la voz baja. «No tienes por qué olvidar, hijo. Puedes guardar sus recuerdos aquí», le dijo, tocándose el pecho, «pero también hay espacio para cosas nuevas». El siguiente día, Tomás decidió escribirle una carta a su mamá. No sabía si la recibiría, pero por primera vez en años se atrevió a contarle de su nueva familia, de sus amigos, del caballo y de lo feliz que estaba aprendiendo a hornear pan. Al terminar la carta, sintió una paz extraña. No era olvido, era el principio de algo distinto. Esa semana, el pueblo organizó una pequeña fiesta en la plaza. Había música, pan dulce, juegos y hasta risas de los vecinos que antes desconfiaban de él. Mercedes, con una mirada llena de orgullo, le apretó el hombro cuando vio que Tomás bailaba con otros niños, sin esconderse ni temer. Cuando la fiesta terminó, Tomás se quedó un rato mirando las luces titilantes. Sentía nostalgia por lo que perdió, pero mucho más agradecido por lo que había encontrado. Ya no era solo el niño sin hogar, era alguien querido, alguien con pasado, presente y la posibilidad de un futuro. Así, entre ecos del pasado y abrazos nuevos, Tomás empezó a sanar. Sabía que las heridas no desaparecen de un día para otro, pero ahora tenía a su lado a gente dispuesta a recordarle cada día que el abandono no era su destino, sino apenas el primer capítulo de su verdadera historia. La primera luz del amanecer pintaba de naranja el rancho y el aire olía a pan recién horneado y pasto húmedo. Tomás, todavía medio dormido, escuchó el silbido de Mercedes desde la cocina. Tenía una carta en la mano, con el nombre de él escrito en una letra que reconoció de inmediato: Julia. Se le aceleró el corazón. Tomás tomó el sobre y salió al patio, rumbo al corral, queriendo estar solo con sus pensamientos. El caballo que una vez había encontrado herido, ya fuerte y curioso, lo recibió con un resoplido. Tomás le acarició el lomo y se sentó en la cerca, sintiendo el frescor de la mañana y el suave calor del animal junto a él. Rompió el sello y desplegó la hoja. Julia escribía desde Santiago. Le contaba de su escuela nueva, de los ruidos de la ciudad, de cómo a veces extrañaba el silencio del pueblo y el olor a tierra después de la lluvia. Pero lo más importante era la última frase: no olvides que las huellas que dejas aquí siguen marcadas en mi vida. Prométeme que tú tampoco dejarás de buscar tu camino. Tomás sonrió, sintiendo la mezcla de nostalgia y alegría apretándole el pecho. Miró el corral, el rancho, la silueta de Mercedes en la cocina y los rayos del sol trepando los cerros. Se dio cuenta de que, aunque Julia estaba lejos, la amistad verdadera no desaparece, solo se transforma y crece a distancia.
El caballo acercó la cabeza y curioso olisqueó la carta. Tomás se rió bajito y le dio un golpecito en el hocico. Ya ves, amigo, hasta tú tienes historia en este cuento. El sonido de cascos en la tierra trajo un recuerdo de las primeras noches, cuando todo era miedo y soledad. Ahora, sin embargo, sentía que las huellas que él mismo había seguido, primero detrás de un caballo herido, luego de su propio valor, lo habían llevado mucho más lejos de lo que imaginó. Don Aurelio apareció en el corral, con su paso cansado pero firme. Le hizo una seña a Tomás. ¿No vas a leerla en voz alta?, preguntó, sonriendo de lado. Tomás, ya sin vergüenza, leyó algunos párrafos. Aurelio escuchó en silencio, luego le puso una mano en el hombro. Nunca olvides de dónde vienes, muchacho, pero tampoco te quedes anclado en el pasado. La vida es para caminarla, paso a paso. Tomás asintió, guardando la carta en el bolsillo. Miró sus propias huellas en el barro y pensó en todo lo que había cambiado. De la desconfianza a la confianza, del miedo a la esperanza, de la soledad a la familia. Mercedes se asomó por la puerta y lo llamó para desayunar. Antes de entrar, Tomás miró hacia el horizonte donde el sol terminaba de salir. Sintió una certeza tranquila. Aún no sabía todo lo que el futuro le tenía preparado, pero no le asustaba. Ahora sabía cómo buscar, cómo esperar, cómo confiar. Antes de dejar el corral, recogió una herradura vieja del suelo y la guardó como recuerdo de esa primera noche, del inicio de todas las nuevas huellas. Sabía que con cada paso, la historia seguiría creciendo. Esa mañana, el pueblo parecía distinto, menos hostil, más abierto, como si las sombras de antes hubieran quedado atrás. Tomás caminó hacia la casa, la carta en la mano, el corazón ligero. Se sentía listo para lo que viniera, porque por fin había entendido que las huellas que uno sigue y las que uno deja son las que terminan marcando el camino. Al sentarse a la mesa, entre la risa de Mercedes y la mirada cómplice de Aurelio, Tomás supo que su vida estaba apenas empezando. El pasado ya no era una carga, sino un puente. El futuro, un camino abierto lleno de posibilidades. Y aunque aún habría días difíciles, ahora tenía el valor y la compañía para seguir adelante, sin importar cuán incierto fuera el horizonte. Porque a veces lo más importante no es a dónde van las huellas, sino quién camina contigo. A veces, las huellas que seguimos en la vida nos llevan justo a donde más lo necesitamos, aunque al principio parezca el camino más difícil o incierto. No importa cuán solos, heridos o perdidos nos sintamos, siempre existe la posibilidad de encontrar una nueva familia, de empezar de nuevo, de sanar el pasado y construir un futuro diferente. La verdadera fuerza está en atreverse a confiar, en tender la mano y en nunca dejar de buscar aquello que le da sentido a nuestros pasos. Hoy la historia de Tomás nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad podemos ser luz para alguien más y que cada acto de bondad deja una marca en el mundo mucho más profunda de lo que imaginamos. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez sentiste que tu vida cambió al seguir una huella inesperada? ¿Te atreverías a abrir tu corazón y confiar como lo hizo Tomás? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien más que la necesita. Si esta historia tocó tu corazón, regálale un like, compártela con alguien especial y ayúdanos a que más personas se unan a esta comunidad donde nadie camina solo. Y claro, suscríbete al canal para recibir más relatos llenos de emoción, esperanza y sorpresas. Recuerda, aquí siempre habrá un lugar para ti y tus huellas en nuestras historias.